Bueno, entonces ya pueden empezar. Buenas noches, doctora. Bueno, ahora vamos a exponer sobre la resistencia bacteriana an- a los antibacterianos. Disculpe, doctora, un momento que no me carga el puntero. Ya, listo, doctora. Bueno, vamos a comenzar con los conceptos, que sobre el bactericida es el producto, va a ser un producto que va a provocar la muerte de las bacterias de una manera irreversible. En cambio, un producto bacteriostático va a ser un producto que va a impedir el crecimiento y la proliferación de esas bacterias. Entonces, estas van a morir sin reproducirse. Y la resistencia cruzada va a ser los métodos de supervivencia que van a adaptar esas bacterias eh, intercambiando moléculas antibacterianas. Bueno, los mecanismos no genéticos de resistencia a la bacteria, vamos a encontrar primero el estado de la bacteria que va a hacer que estos factores de virulencia van a ser aprovechados por estas bacterias para invadir al huésped y, y presentar una resistencia. En esto vamos a encontrar su cápsula, las enzimas y las toxinas. La cápsula eh, va a ser, va a impedir que estas células sean fagocitadas por los macrófagos del organismo. En las enzimas, bueno, las proteínas bacterianas con actividad enzimática van a ayudar a esta bacteria a poder penetrar al, al, a la persona y, y también va a servir como un mecanismo de defensa. Las toxinas van a ser, los microorganismos van a liberar toxinas llamadas moléculas van a ser capaces de causar enfermedad o van a incrementar la gravedad de la patología. Y las endotoxinas van a ser el lipopolisacárido que va a producir las bacterias gram negativas y que forman parte de la pared celular. Dentro de los antimicrobianos vamos a tener que van a actuar sobre diferentes procesos o partes de la bacteria. Uno de ellos va a inhibir la síntesis de la pared celular eh, y se va a desarrollar en tres etapas, tanto como en la fase citoplasmática, en la fase de transporte de precursores o en la organización estructural del peptidoglicano. Recordando que el peptidoglicano es el componente que se encuentra en la pared celular de la bacteria. En los inhibidores de la fase citoplasmática, eh, se van a sintetizar, en el citoplasma bacteriano se van a sintetizar los precursores del peptidoglicano y a partir de diferentes elementos. Eh, en esta etapa de síntesis de precursores del peptidoglicano va a actuar la fosfomicina y la cicloserina. La fosfomicina es un antibiótico de amplio espectro y va a atacar tanto a los gram negativos y a los gram positivos. En los inhibidores de la fase de transporte de precursores, en esta fase es en la que se va a desarrollar la membrana citoplasmática eh, y un transportador lipídico va a tomar cargo de precursor para formar este citoplasma, en el citoplasma.
lo cual va a atravesar la membrana y también la membrana citoplasmática y va a terminar de formar este precursor. Una vez que este precursor es transferido al lugar aceptor de la pared persistente, el portador va a quedar pirofosforilado y se va a separar. Y en los inhibidores de la organización estructural del peptidolicano, en esta etapa los precursores de peptidolicano se van a ensamblar con la ayuda de enzimas situadas en la superficie, también conocidas como fijadores de penicilina, también conocidas como los PBP. Y en esta etapa tienen una acción los glucopéptidos y los beta-lactámicos. Los glucopéptidos, uno de los más conocidos es la vancomicina y la teicoplanin, van a actuar en el paso previo de los beta-lactámicos. El gran tamaño de estas moléculas va a impedir el paso a través de las paredes bacterianas gram negativas y de forma que solo va a resultar efectivas eh, a los gram positivos. Y los beta-lactámicos van a ser compuestos bactericidas que van a inhibir la fase final de la síntesis del péptido glicano, en la que van a intervenir activamente las PBP. El espectro de los beta-lactámicos va a abarcar tanto los gram positivos como los gram negativos. En la inhibición de la síntesis de membrana citoplasmática, estas sustancias van a alterar la estructura y van a modificar la permeabilidad, por lo cual va a provocar salida de iones potasio y también elementos esenciales para la vida de la bacteria. Y también puede provocar entrada de otros elementos, a lo cual va a cambiar la concentración del metabolismo de la bacteria y por lo cual eh, la va a, a inhibir. Los antimicrobianos van a actuar en la estructura que se van a comportar como bactericidas. En estos tenemos los polimixina y la daptomicina. La polimixina va a desorganizar la estructura de la membrana, aumentando su permeabilidad, por lo cual va a provocar que se pierdan los metabolismos esenciales y la mayor presencia de fosfolípidos de la membrana de la bacteria gram negativa hace que esto sea más sensible, ya que recordamos que las bacterias gram negativas son las que tienen la membrana. Eh, y la daptomicina va a actuar en la membrana citoplasmática, pero sin entrar a la célula, y va a producir una rápida despolarización de la membrana. En los inhibidores de las moléculas, de la síntesis de las moléculas del ácido nucleico, eh, vamos a encontrar las rafimicinas y las quinolonas, ya que estas van a actuar en las enzimas que participan en el proceso de la transcripción y aplicación. Y las nitroimidazoles y nitrofuranos van a actuar directamente sobre el ADN dañándolo. Eh, Estas quinolonas van a ejercer su acción bloqueando los topoisomerazos, que va a ser el ADN girasa. Y la rifamicina va a actuar frente a los gram positivos como la Neisseria, clamidia, también el Mycobacterium. Y en la inhibición de la síntesis de las proteínas, vamos a encontrar que eh, en este proceso la inhibición va a ser selectiva, ya que recordamos que las bacterias van a tener sus subunidades de 30S y 50S, eh, por lo cual van a haber específicas, eh, tanto para las 50S, que vamos a encontrar las oxazolidinonas, que se van a fijar en la subunidad 50S.
ellos tienen acción bacteriostática, ya que van a impedir que se vaya a replicar eh, eh, esta bacteria. Y los aminoglucósidos que van a actuar en las subunidades 30S. Bueno, buenas noches compañeros, profesora. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que vendría a ser los mecanismos genéticos de resistencia bacteriana, ¿no? Para hablar de esos mecanismos genéticos, primero quería recordar cómo es el genoma bacteriano, ¿no? Como sabemos, va a haber un ADN cromosómico y también vamos a tener elementos genéticos extracromosómicos que vendrían a ser los plásmidos, bacteriófagos y transposones, ¿no? En el caso de las bacterias procariotas van a tener una sola copia de cromosomas, ¿no? O sea, van a ser haploides. Y cuando se genera una alteración en algún gen, ¿no? Bacteriano, el efecto va a ser más evidente, ¿no? Al ser una sola copia. En cambio, las bacterias eucariotas se van a ser diploides, ¿no? La estructura, ¿no? De este ADN se va a mantener por las poliaminas que van a ser espermina y espermidina. Van a haber genes para ribosomas y la transferencia de ácido ribonucleico, ¿no? Y estos genes se van a agrupar en operones o islotes, ¿no? Van a compartir funciones y van a participar en el control de la bacteria, ¿no? Todas esas características le van a dar una alta tasa de replicación a las bacterias. Ahora sí, bueno, las bacterias van a ser capaces de adquirir resistencia en función a la variabilidad genética de estas, ¿no? Van a ser adquiridos mediante la mutación o mediante la transferencia de material genético entre células bacterianas de especies relacionadas o diferentes. Estos genes de resistencia pueden estar codificados en el material genético cromosómico como en el extracromosómico. Esto puede tener implicancias epidemiológicas y en algunos casos también terapéuticas. Bueno, en las mutaciones cromosómicas, ¿no? Va a ser un cambio inducido generalmente por la presión selectiva antibiótica. No va a haber un intercambio de alguno de los aminoácidos en algún código y eso va a cambiar la información genética de la bacteria. Cuando hay, también pueden haber mutaciones o cambios en los elementos de ADN extracromosómico, como ya los mencioné, en los plásmidos, transposones o bacteriófagos. También se va a dar lo que es la adquisición de genes, ¿no? En cualquiera de estas etapas, en la transducción, conjugación y transformación, lo que tenemos que tener es una célula donadora y una célula receptora, ¿no? Esto se va a dar por transferencia horizontal de los genes. En la transducción, a través de los bacteriófagos, van a tomar un poco del ADN de la bacteria infectada, ¿no? Y junto con los plásmidos en la conjugación van a ingresar un montón de genes y van a mutar otra célula, ¿no? La célula receptora, ¿no? En este caso la conjugación vendría a tener el papel más importante porque aquí es donde van a ingresar la mayor cantidad de genes mutados, ¿no? Y bueno, la transformación, ¿no? Cuando ya se da esta mutación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos bioquímicos de resistencia bacteriana? Estos mecanismos, para comenzar, van a reducir las concentraciones de los antibióticos, ¿no? Van a disminuir el efecto de estos. Eh, va, eh, el primer mecanismo del que voy a hablar es la alteración de las porinas. Las porinas vendrían a ser estos canales hidrofílicos donde van a pasar los antibióticos, ¿no? Dentro de las bacterias. ¿Qué va a pasar cuando hay mutaciones, ¿no? En las bacterias? No se van a expresar las porinas, como en este caso, entonces no va a ingresar el antimicrobiano. También puede darse que hay una estrechez de las porinas y va a haber una disminución del ingreso de los antimicrobianos de igual forma. O también puede ser que se expresan pocas porinas en la membrana, ¿no? Entonces, esto nos va a causar, ¿no? Una difusión limitada del antimicrobiano, también lenta, y la muerte de las bacterias se va a encontrar reducida. También tenemos el sistema de expulsión, ¿no? Las bombas van a ser proteínas que se van a encontrar en la membrana citoplasmática de las bacterias
Y bueno, se van a diferenciar dependiendo ya sean bacterias gram positivas, como en este caso, o bacterias gram negativas, ¿no? ¿Cuál es la función de estas bombas en una situación normal? Las bacterias van a expulsar todos sus productos de desecho a través de estas, ¿no? Y bueno, por similitud, también van a expulsar antibióticos. Cuando hay una mutación de las bacterias, ¿no? Van a haber una mayor cantidad de bombas aquí en la membrana citoplasmática, y también va a aumentar la expulsión del antibiótico, ¿no? Reduciendo su eficacia. También va a haber otro mecanismo que es la modificación del sitio blanco. El sitio blanco vendría a ser el lugar de acción del antibiótico, ¿no? Cuando hay cambios, ¿no?, genéticos, mutaciones, va a haber una reducción de la afinidad del receptor por el antimicrobiano, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la mutación de la girasa de ADN puede generar una menor afinidad por las quinolonas, ¿no? Por ejemplo, si hay una sola mutación, quizás el nivel de resistencia no sea mucho en comparación a cuando hay más de una mutación, ¿no?, en varios genes. También está este otro mecanismo que es la inhibición enzimática, que va a producir la inactivación de los antibióticos. Lo voy a señalar con un ejemplo. Por ejemplo, las enzimas beta-lactamasas, ¿no? Estas enzimas las va a producir la bacteria. ¿Para qué? Para poder inhibir la acción de los antibióticos beta-lactámicos. Entonces así el antimicrobiano no actúa y no mueren las bacterias. Ahora les voy a hablar sobre los mecanismos de resistencia de los betalactámicos. Ya les digo un ejemplo, pero ahora vamos a entrar en profundidad a cómo se da esta resistencia. Para comenzar, les voy a hablar acerca de las características de los betalactámicos, ¿no? Este grupo de fármacos van a tener un mismo anillo betalactámico y un mismo sitio de acción, que va a ser la inhibición de las PBP, ¿no? Estas en sus siglas en inglés, que significa proteínas ligadoras de penicilinas. Lo que van a hacer es la inhibición de los peptidoglicanos y por tanto se inhibe la síntesis de la pared bacteriana en la fase final, ¿no? Los mecanismos de acción de los betalactámicos lo que van a hacer es, van a entrar por las porinas, ¿no? Van a llegar al periplasma, identifican a las PBPs y se van a unir, ¿no?, a ellas, inhibiendo la síntesis de la pared, evitando el entrecruzamiento de estas moléculas lineales precursoras del peptidoglicano. ¿No? Su efecto va a ser un efecto bactericida, y también se van a segregar algunas enzimas asociadas a la membrana citoplasmática, las autolisinas, ¿no?, que van a terminar de destruir la pared bacteriana. Acá tenemos otros gráficos, ¿no? Esta es la función normal de cómo se produce la pared bacteriana, ¿no?, por este proceso de transpeptidación que lo explicó mi compañera también. Y bueno, en este caso, ¿no?, acá vendrían a estar los betalactámicos, ¿no?, tratando de inhibir esta organización de la estructura del peptidoglicano. Acá en la derecha podemos observar todos los antimicrobianos que existen, ¿no?, este grupo de penicilinas. Bueno, esta es una organización temporal, digamos, desde las más antiguas hasta los fármacos más nuevos, ¿no? Las penicilinas naturales, penicilinas resistentes, penicilinasas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas, primera generación de cefalosporina hasta la quinta generación de cefalosporina, los carbapenemes y los monobactamos, ¿no?, que esos vendrían a ser los dos antimicrobianos que se utilizan más recientemente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que va a hacer la bacteria frente a los beta-lactámicos, ¿no? La bacteria va a producir una enzima, ¿no?, las beta-lactamasas. Lo que van a hacer es hidrolizar el anillo beta-lactámico y por tanto van a inactivar la acción de los beta-lactámicos, ¿no? Este es el mecanismo de resistencia más común y el más importante. Es de más interés también e importancia clínica
¿no? Las enzimas que va a producir la bacteria son las betalactamasas de espectro extendido, las betalactamasas cefalosporinasas tipo AMPC y las carbapenemasas. También se va a dar una alteración enzimática de las PBP y va a bajar la afinidad del antimicrobiano. Alteración de la membrana externa, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y también van a producir biofilm, ¿no? Que va a generar una adherencia microbiana y va a reducir el ingreso de los betalactámicos. Bueno, en lo que son los trastornos de permeabilidad va a haber una disminución de la expresión de las porinas, ¿no? Y eso va a disminuir, ¿no?, el ingreso de las betalactamasas, de los betalactámicos. Ahora, también va a haber lo que les estaba explicando, la modificación del sitio blanco. ¿Cómo se va a dar esto? Por la expresión de un gen alternativo, ¿no? Por ejemplo, si es tenemos al Staphylococcus aureus meticilina resistente, ¿no? Y si se expresa el gen MEG-A, lo que va a producir es un PBP alternativo, el PBP2, que es menos afín a la totalidad de los betalactámicos, ¿no? Este gen, cuando se expresa este gen MEG-A, va a generar la totalidad de la resistencia a los betalactámicos. La formación de genes mosaico también por incorporación de fragmentos de material genético de otro microorganismo y recombinación homóloga, ¿no?, que también van a producir estas resistencias. Eh, Algo para evitar que buscan o evitar que se reduzca, ¿no?, el efecto de los betalactámicos es agregar, eh, digamos, en el tratamiento a los inhibidores de las betalactamasas, ¿no?, para que no se disminuya el efecto del betalactámico. Se les receta a los pacientes ácido clavulónico más amoxicilina, que es una penicilina, para poder aumentar el efecto de la penicilina, ¿no?, y que no se ejecute este mecanismo de resistencia. Buenas tardes, profesora y compañeros alumnos. En este caso voy a hablaros acerca de la resistencia hacia los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas. Primero hablaré acerca de la resistencia a los aminoglucósidos. Primero dando una definición de lo que es un aminoglucósido. El aminoglucósido es un tipo de antibiótico bactericida, el cual evita el crecimiento de la bacteria mediante la inhibición de la síntesis proteica mediante el daño a la subunidad 30S que se halla dentro del ribosoma bacteriano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso, el mecanismo de acción? Eh, el mecanismo de acción ocurre cuando el aminoglucósido perfora la membrana celular y la pared celular, llegando al interior de la bacteria mediante el transporte activo. De ahí el aminoglucósido, o AM, resumiendo, se pegará directamente al ribosoma de la bacteria, donde va a empezar a eh, inhibir la síntesis de las proteínas y de los aminoácidos, porque daña el ARN mensajero y por ende dañando el proceso de transducción de las proteínas. Esto también genera un segundo efecto, el cual hace de que la permeabilidad de la pared y membrana celular se cambie, haciendo de que la cantidad de aminoglucósido incremente. Esto posteriormente hace de que la integridad interna de la bacteria termine por colapsar y terminando por la destrucción de la bacteria. No obstante, ciertas bacterias tienen la capacidad de resistir ante ese tipo de antibiótico, y esto lo hacen mediante tres mecanismos.
El primero, como antes nos mencionó nuestra compañera, es la alteración del sitio blanco, donde debido a mutaciones genéticas, ciertas bacterias tendrán la capacidad de poder evitar que el antibiótico se adhiera hacia los ribosomas y por ende evitando que se dañe el ARN mensajero y por ende la traducción de la generación de proteínas. A su vez, también existe la reducida acumulación de intracelular del compuesto. ¿A qué me refiero con esto? Eh, algunas bacterias tienen la capacidad de eh, incrementar el nivel de permeabilidad de su membrana celular y completamente evitando que entre el aminoglucósido. Y finalmente tenemos la inactivación mediante enzimas modificadoras de aminoglucósidos, el cual la bacteria, mediante ya mutaciones genéticas, siendo principalmente dada por la evolución, eh, tiene la capacidad de generar ciertas enzimas con las cuales neutraliza el aminoglucósido una vez entra dentro de su organismo, impidiendo que haga los efectos previamente mencionados. Eh, Ejemplos de aminoglucósidos pueden ser la streptomicina, la neomicina y la gentamicina. Eh, a los organismos que pueden desarrollar ese tipo de resistencia pueden ser los del género Clostridium y los bacteroides SPP. Este tipo el primero es responsable de generar la gangrena gaseosa y el segundo está relacionado a infecciones del peritoneo. Ahora voy a hablar acerca de los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos que a su vez de su capacidad de destruir bacterias, tienen también una capacidad fungicida, o sea, pueden destruir diversos tipos de hongos. Eh, este tipo de antibiótico es principalmente utilizado en personas que tienen una alergia hacia la penicilina, debido a que tienen casi el mismo nivel de destrucción antibiótica o de efectividad. ¿Cómo realizan su método de acción o cómo destruyen a la bacteria? Lo hacen mediante la inhibición de la síntesis de proteínas. Esto atacando a las enzimas que les permite generar al ARN de transporte. Eso también inhibe la transducción del ribosoma y por ende termina impidiendo que la propia bacteria genere más proteínas para reparar cualquier tipo de daño. Esto eventualmente termina destruyendo a la bacteria y posteriormente, me olvidé mencionar, el macrolio también tiene la capacidad de dañar las subunidades 50S de los ribosomas bacterianos y por ende hace un efecto en cadena, el cual termina por hacer de que el macrólido se adhiera, o sea, el macrólido destruye al objetivo, a la bacteria, y ahí queda el cadáver de la bacteria en el organismo. Lo que ocurre es de que va a venir un leucocito y se va a devorar el cadáver de la bacteria inerte. Lo que ocurre es de que dentro de ahí, dentro de la bacteria, el macrólido ha hecho una reacción en cadena la cual permite que el leucocito, esa reacción en cadena lo que hace es atraer incluso más leucocitos, fomentando incluso más a la acción antibiótica del fármaco. No obstante, como en como en otros organismos, también pues esas bacterias tienen la capacidad de generar un tipo de resistencia. Y estas lo hacen mediante dos tipos. La primera es la modificación de la diana de acción, en la cual los ribosomas, mediante la presencia de la ARN metilasa, permite generar un residuo de adenina del ARN. Esta metilación da lugar a, ¿cómo se llamaría esto? Una afinidad a
Mm, no, no, sí, sí, me estaba equivocando, me estaba equivocando. Lo que hace esta modificación de la diana es de que genera ciertas enzimas, las cuales, al entrar en contacto con el macrólido, inhiben la capacidad de que este afecte a la subunidad 50S del ribosoma. Y finalmente está el efecto activo del antibiótico, no, el flujo activo del antibiótico, el cual consiste en que la bacteria eh, desarrolla canales, las cuales están exclusivamente diseñados para el transporte de los macrólidos. O sea, una vez la bacteria siente la presencia de macrólidos en su interior, tiene la capacidad de botarlos a voluntad. Ejemplos de bacterias que pues, pueden desarrollar resistencia a los macrólidos pueden ser el Streptococcus de pneumoniae, que es el responsable de la influenza, y el Streptococcus de beta hemolítico, que están relacionados a la aparición de otras enfermedades similares a de la influenza, como puede ser la tuberculosis. Y finalmente voy a hablar acerca de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos de origen tanto natural como sintético. Estas tienen un efecto antimicrobiano y en su forma natural estas son extraídas de una familia de bacterias conocidas como las actinomyces. Estas inhiben la proliferación bacteriana mediante eh, el daño a la síntesis de proteínas de la bacteria. Esto se debe a que atacan a las subunidades 30S y 50S de los ribosomas microbacterianos y por ende deteniendo la producción de aminoácidos dentro de la bacteria. La resistencia a este tipo de antibióticos se da bajo dos tipos, mediante la expulsión del fármaco, en la cual de la misma manera eh, que en la resistencia ante los macrólidos, la propia bacteria desarrolla canales específicamente diseñados para eliminar la tetraciclina. Y el segundo es el impedimento de adherimiento, en la cual cambios en la membrana celular y pared celular de la bacteria evitan que la tetraciclina se pueda adherir a esta. Ejemplos pueden ser como los neumococos y la familia de los Haemophilus. El primero, el primero es sí, los Pneumococos y el Haemophilus en este caso es el Haemophilus influenzae. Buenas, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, se te oye. Fernando, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Y ya terminando con esta exposición, vamos a hablar sobre los mecanismos y resistencias al cloranfenicol, quinolonas y sulfas. Como ya lo han explicado ya mis compañeros, la resistencia bacteriana va a haber una mutación, ¿no? Una mutación del dihidroteroato. Esto también va a haber un aumento de la capacidad para inactivar o destruir la droga, una producción antagonista también de las drogas y la creación de una nueva vía alterna para que haya una síntesis del ácido fólico. El cloranfenicol. ¿Qué es el cloranfenicol? Eh, es un antibiótico clásico de amplio espectro. Esto es muy tóxico, ¿no? El cual ha sido producido pues por diversas especies de género bacteriano como las Streptomyces, incluyendo el Streptomyces venezuelae. Este agente microbiano es el único entre los compuestos naturales, ya que contiene un grupo, nitrobenceno y conectado a un grupo funcional propanol, así como un grupo amino conectado a un derivado del ácido
dicloroacético. También, no sé si se me ve el puntero. No, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, sí se ve. Ya. Ok, gracias. Entonces, como venía diciendo, ¿no? Está conectado a un derivado del ácido dicloroacético. Los grupos propanol y ácido dicloroacético deben estar eh, intactos para tener una buena actividad antimicrobiana. Algunas, eh, para algunas posibles resistencias, ¿no? El cloranfenicol es una de las moléculas más simples, ya que fue creado o fue el primer antibiótico cuya síntesis química fue desarrollada para producción comercial. Y esto fue a gran escala, y el cual ha sido modificado en múltiples ocasiones para obtener moléculas con mayor actividad antimicrobiana. A pesar de ello, la toxicidad del cloranfenicol, ¿no? Algunas veces se usa este antibiótico como a nivel sistémico debido a que su efectividad contra infecciones causadas por el Salmonella typhus se recomienda en pacientes con meningitis de tipo bacteriana causadas, por ejemplo, como con el Enterococcus faecium, el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, y especialmente en aquellos que son alérgicos a los beta-lactámicos. Actualmente este sigue siendo un antibiótico de primera línea en el tratamiento de la fiebre tifoidea y en algunos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, vamos a hablar del mecanismo de acción, ¿no? Como este es por su estructura, ¿no? Como es 2.2 dicloro N, 1R2R, el cual ya lo mencioné más arriba, ¿no? Su principal mecanismo de acción, ¿no? Va a involucrar a la inhibición de la síntesis de las proteínas de cepas sensibles, ¿no? Y por esta razón, vamos a revisar de manera breve cómo se lleva a cabo esta síntesis de proteínas de una bacteria. El ácido nucleico del ARN mensajero, ¿no? Derivado de un proceso de transcripción, usa como un molde de complejo ribosomal donde la información es convertida a proteínas. ¿Qué quiere decir la traducción? ¿No? Los ribosomas con la unidad funcional de la traducción van a actuar como un catalizador. Aquí podemos observar cómo, por ejemplo, acá, ¿no? Como la síntesis de péptidos va a llevar a cabo los ribosomas bacterianos. Esta estrellita que está acá va a ser, bueno, se representa como el antibiótico, ¿no? Y en la parte de acá, ¿no? De este esquema, va a haber una síntesis de proteínas causadas por el cloranfenicol en los ribosomas bacterianos, que son los que están acá. La estrella, como le dije, representa la actividad del peptidil transferasa, que es una de las enzimas inhibidas cuando el antibiótico está presente. Aquí tenemos tres mecanismos de resistencia, que es el número uno, ¿no? Que es la resistencia por expulsión inespecífica. Esto quiere decir que el flujo activo, debido a transportadores de multidroga, es una de las formas más usadas por diversas bacterias para evadir el efecto de los compuestos tóxicos, tales como los compuestos aromáticos o algunos tipos de biocidas y los antibióticos, ¿no? Como por ejemplo también el cloranfenicol. También tenemos lo que es la resistencia del cloranfenicol acetiltransferasa, que es otra forma de resistencia antimicrobiana al cloranfenicol. Esta es una modificación de los grupos hidroxilos presentes en los grupos propanodiol de la molécula. Y estos mecanismos de resistencia al cloranfenicol van a consistir en la acetilación de uno o de ambos grupos hidroxilos a través de la enzima CAT. Y por último tenemos la resistencia mediante la fosforilación. Esto es durante el crecimiento, por ejemplo, durante el crecimiento eh, de esta cepa Venezuelae, esto bajo condiciones donde el cloranfenicol no es producido por las bacterias, esta es relativamente sensible al antibiótico.
pero se van a inducir niveles elevados de resistencia por la exposición de cloranfenicol. Estos cultivos van a crecer en condiciones de producción y la resistencia va a aumentar según la síntesis del antibiótico. Las quinolonas, ¿no? ¿Qué son las quinolonas? Las quinolonas, como podemos ver, tienen un uso clínico porque su estructura está formada por dos anillos, como vemos acá, y con un nitrógeno en la posición 1, ¿no? Y también tenemos en la posición 4, tenemos un grupo carbonilo y un grupo carboxilo en la posición, en la posición 3. ¿Por qué dice que es importante la estructura? Porque en los radicales que vemos acá va a tener más actividad sobre los gram positivos. Mientras tanto que el grupo carboxilo su sitio de unión sobre el ADN y las subunidades de corto van a tener mayor afinidad. Esto va a favorecer a la penetración. También tenemos dos grupos que son R, va a aumentar su potencia. Tenemos este que está acá, que es el más, bueno, que es uno de los más importantes, que es el mejor aspecto sobre los anaeróbicos, el cual puede reemplazar va a ser mejor en la velocidad de dislocación. Este que está acá, por ejemplo, también va a tener un amplio espectro en los grupos electrofílicos, el cual van a permitir una interacción con otras subunidades idénticas idénticas a este, ¿no? Y esto va a tener una mayor penetración, ¿no? Celular, una mayor afinidad sobre las bacterias, ¿no? Son agentes con actividad antimicrobiana, como ya lo dije, de toxicidad selectiva, ¿no? Los mayores parte de las quinolonas usadas clínicamente son los grupos fluorquinolonas, ¿no? También tenemos el ácido nalidíxico, el ciprofloxacino, la oxoflacino, la moxifloxacino y la levofloxacino. La resistencia. La resistencia está relacionada con la diana principal de la acción de la topoimerasa 2 y la girasa, que especialmente son subunidades A, ¿no? Como podemos ver acá, la modificación va a haber una modificación de la diana, ¿no? Y una alteración de su estructura. En esta representación vamos a ver cómo los mecanismos de expulsión impiden alcanzar las concentraciones intracelulares del antibiótico, el cual van a dificultar el paso a través de la pared que ha sido recientemente descrito, ¿no? La presencia de plásmidos o incluso la cepa de Klebsiella pneumoniae, que es un plásmido resistente, o también las quinolonas. Por último tenemos las sulfonamidas. Las sulfonamidas en el año 1935 fueron usadas en medicina y en veterinaria, lo cual generó rápidamente una resistencia alta a este tipo de tratamiento. Por ello se empleó utilizar de una manera más o menos combinada con la diaminopirimidas, como en el caso del trimestoprim, ¿no? En el caso de estas acciones, las sulfonamidas actúa inhibiendo la síntesis del dihidroteroato sintasa, que es una enzima clave para la ruta del ácido fólico. Por ejemplo, en este esquema podemos ver la actividad antibacteriana que está por un anillo benceno, ¿no? Esta va a ser importante porque el paramino benceno sulfonamida es la unión bioquímica del azufre con el anillo benceno, el cual le van a otorgar una función bacteriostática. Estos son quimioterápicos sintéticos derivados de la paramino benceno sulfonamida y se caracteriza por tener un núcleo benceno con un grupo amino. El otro grupo
para mantener una actividad antibacteriana. Este es esencial en el grupo de los aminos, porque en la posición 4, en la posición 4, donde se encuentra, pues, queda libre, las sustituciones en los radicales de sulfonidos no van a alterar la actividad bacteriostática, sino que la van a modificar. Y los mecanismos de resistencia, ¿cuáles van a ser? Van a ser estos dos, los mecanismos cromosómicos. A ver, aquí está. Van a ser dos, los mecanismos cromosómicos, que es la resistencia al trimmetoprim, y esta se da por mutaciones en el gen DFR, que determinan una mayor expresión en la enzima de hidrofolatos, reductasa, o enzimas de menor afinidad. Como podemos ver acá, tenemos los mecanismos cromosómicos que más el paramino, el PABA, ¿no? Mediante una dihidroteroato sintasa, va a hacer que forme el ácido dihidroteórico, ¿no? Esto va a tener una afinidad, mientras que la resistencia a las sulfonamidas consistiría en las mutaciones del gen dihidroteerato sintasa. Está acá, ¿no? Resultando pues una menor afinidad del antibiótico por encima de la enzima mutada, ¿no? En el otro mecanismo tenemos los mecanismos plasmídicos, que es la resistencia a ambos antibióticos, que se da por la incorporación de genes, el cual van a modificar las enzimas alternativas de las enzimas cromosómicas, y así la van a incorporar a sus genes. Esto le va a conferir una resistencia a las sulfas, y a los genes le van a conferir también una resistencia al trimmetoprim. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, chicos. ¿Alguna consulta para sus compañeros, los presentes? ¿Alguna duda sobre la exposición? A ver, de la exposición, ¿cuál es la principal diferencia entre lo que es resistencia cromosómica y extracromosómica? En resumen. Cualquiera de los expositores puede responder. Doctora, disculpe, se me cortó el audio. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. De forma breve, ¿cuál sería la principal diferencia entre lo que es resistencia cromosómica y extracromosómica? ¿O cómo se origina cada una? ¿De qué trata? Ah, ya, doctora, vendría a ser porque el ADN cromosómico se va a encontrar dentro del nucleoide bacteriano, ¿no? Entonces habría un cambio en la información genética de los cromosomas, digamos, en algún aminoácido en los codones, ¿no? Como lo mencioné. En cambio, el ADN extracromosómico vendría a ser en los elementos extracromosómicos, bueno, valga la redundancia de las bacterias, que vendrían a ser los plásmidos, transposones y bacteriófagos, ¿no? Si hay alguna mutación en estos. Bueno, para que lo entiendan un poco más claro, la resistencia cromosómica es por mutación espontánea, ¿ya? O sea, como su nombre lo dice, ocurren mutaciones de forma espontánea, ¿no?
Mientras que la extracromosómica sí se da pues por la transferencia de material genético. O sea, dentro de la bacteria hay material genético que puede ser que esté dentro de los cromosomas, ustedes saben que dentro del cromosoma está el ADN, y extracromosómico, que pueden ser, como dice su compañera, los plásmidos, los transposones, y esos son los que se transfieren a otras bacterias, ¿no? Entonces eso genera resistencia extracromosómica, para que se entienda, ¿no? A través de los pilis, ¿no? Que en clase creo que se mencionó. Entonces ese tipo de resistencia ya adquirida por mutaciones espontáneas o por mutaciones que son pasadas de una bacteria a otra. Ya, vamos a ver dónde está la guía. Después, a ver, ¿cuál es el mecanismo de resistencia a los betalactámicos? Así en resumen. Doctora, el principal mecanismo vendría a ser por la producción enzimática de beta-lactamasas, en el caso de la resistencia a los beta-lactámicos. ¿Te refieres a la producción de enzimas? Ajá. Ya, ¿y esas enzimas a dónde actúan? ¿A qué nivel? A nivel del... Sea enzimas, sea lo que sea. Pueden ser cierre de porinas, por bombas de expulsión, cualquier mecanismo de resistencia, pero ¿a qué nivel actúan? van a ¿A qué nivel hidrolizar de el anillo beta-lactámico, ¿no? ya, a nivel de la pared celular, ¿no? Ajá, sí, a nivel de la pared celular. Ya, eso es lo que tienen que recordar. Y en el caso de los aminoglucósidos, a ver, otro compañero que responda. A nivel de los aminoglucósidos, A nivel de la síntesis de proteínas, en el ya, muy 30S, bien, ok. Los macrólidos, en el 50S, ya. Tetraciclinas, en el 30S, a nivel de la síntesis proteica también. ya. Cloranfenicol, igual, ¿no? Que Igual, en el aminoglucosa. 50S, sí. Y a ver, otro compañero ya. Quinolonas, Doctora, bueno, las quinolonas, ¿sí? así está relacionada esto eh, con las dianas de las células, como la topoisomerasa 2 y la girasa, Ya, pero ¿a qué nivel actuarían entonces? ¿Qué ribosomal. es el T? Ya. Pero ¿qué es lo que no se produce? ¿Qué es lo que están dañando? ¿La síntesis de qué? Pero no le escuché bien, doctora. A ver, repíteme otra vez. ¿A qué Ya, nivel la actúan? resistencia está relacionada principalmente a la topoisomerasa 2 y a la girasa, que estas están en las subunidades alfa de los ribosomas. Ya sea sobre el ADN, pocas palabras, ¿no? Exacto, sí, así. Uy, mm, Esto van a dificultar el paso a través de su pared. ya, la guía. Y, ay, siempre olvido. Está. ¿Y cuál es el último? No tengo que la guía. Un ratito. Ya, y las sulfas, Ah, las sulfas va a tener dos mecanismos como los plasmídicos, que estas van a estar mm, va a tener una alteración a nivel cromosómico,
y perdón, los mecanismos cromosómicos que van a tener una mutación en el gen, en su gen, y el otro que es el mecanismo de plasmídicos, que se van a dar por incorporación de genes, y el cual van a codificar enzimas alternativas para que tengan no afinidad sobre la sulfa. Bueno, ya. Ush, ya. ¿Alguien más que desee participar? No, solo un ratito, Doctora, chicos, disculpen. Perdón, un ratito. Ya, disculpen. Sí, doctora, ¿las sulfas vendrían a bloquear la síntesis de factores metabólicos? sí, principalmente, ¿no? Lo que el compañero mencionó el PAVA, ¿no? Y que creo que lo mencionamos en clase también. Ya, a ver, ¿alguno de los participantes quiera intervenir con algún aporte? Porque recuerden que todos deben tener nota. Ya los chicos ya, los expositores tienen su nota de este seminario. ¿Los demás compañeros han revisado algo? Aparte, algún punto del seminario 1. No han revisado nada, solo han estudiado para el examen. A ver, chicos. César Paredes. ¿Revisó algo? No estén huyendo del salón, por favor. A ver. Dex, ¿alguien más? Jefferson, Jennifer o Joel, ¿algo que deseen aportar al seminario? Si corresponden sí o no, al menos, ¿no? Sí, a ver, Dex. Doctora, yo había visto que en el caso de, como se mencionó, la resistencia a la penicilina en el caso de las PDPs, eh, vi que había un gen que es el MECA y cuando estaba presente ese gen, las proteínas, bueno, las PDP mutaban y eran, como ya se mencionó, ¿no? Que eran resistentes a la penicilina y además de esto, o sea, podían seguir teniendo la función o sea, no tenían el receptor de la penicilina, sin embargo, seguían teniendo la función de sintetizar material para la pared celular. Ya. A ver, chicos. Ya, a ver, mejor voy a cortar. Ya. Como ya se expusieron.